Buenos días. Vengo a darles cuenta esta mañana de los asuntos que hemos deliberado y acordado en el Consejo de Gobierno. En primer lugar, les quiero informar de que en este momento el Consejo de Gobierno está analizando y deliberando en torno al borrador que nos ha presentado la Consejería de Sanidad para esa transición, ¿no?, a la nueva normalidad que tenemos que afrontar a partir del domingo en Castilla-La Mancha, y que pues está suponiendo un trabajo muy serio por parte de las personas que son especialistas en epidemiología, los técnicos y, por supuesto, de todas las consejerías que tienen que hacer y están haciendo ya las aportaciones en el ámbito de su competencia. Pero este borrador, lógicamente, tiene que ser enriquecido para que sea un documento definitivo con la reunión que se va a mantener el próximo viernes con el Consejo Social para la transición frente al COVID, porque entendemos que la sociedad civil organizada de Castilla-La Mancha tiene mucho que decir también de cómo afrontar esta nueva situación, cómo hacer que afecte lo menos posible a la vida, a la libertad y, por supuesto, a la economía y a la generación de empleo. Y una vez que se mantenga esa reunión con el Consejo Social, habrá un Consejo de Gobierno extraordinario el viernes, posiblemente, o el sábado, que dará luz, dará el visto bueno, mejor dicho, a ese documento definitivo que parte como un documento de expertos, de personas expertas, enriquecido con las aportaciones de las consejerías, pero que indudablemente tiene que pasar el tamiz del Consejo Social, que es quien representa a la sociedad castellano-manchega. En definitiva, este es un trabajo de mucha responsabilidad en el que tenemos que implicar a mucha gente, porque entendemos que durante los próximos meses y hasta que no haya un tratamiento definitivo y una vacuna, como decimos de manera reiterada, es la propia responsabilidad individual, por un lado, y la propia responsabilidad también colectiva, la que hará que evitemos rebrotes, ¿no? Y ese es el objetivo fundamental, evitar rebrotes. Y aquí tenemos que tener una complicidad extraordinaria, toda la sociedad, los 2 millones de habitantes de Castilla-La Mancha, indudablemente también en el resto de territorio español, porque de esa responsabilidad, como decimos de manera reiterada, va a depender el futuro, ¿no?, el futuro inmediato. Ya saben que la Consejería de Sanidad ha hecho grandes esfuerzos en materia de equipos rastreadores, en materia de UCIs, en materia de camas de hospitalización, en materia de compra de materiales de protección, de PCRs, de test, pero todo esto sería poco si entre todos, la sociedad unida, no somos capaces de afrontar esta situación de forma responsable. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha entendemos que sí, que la sociedad ha demostrado su inmensa responsabilidad y gracias a ella se ha podido doblegar la curva, pero tenemos que enfrentar un nuevo escenario, recuperar nuestra libertad y, por supuesto, la economía y el empleo, y eso hace que en este momento sea muy importante cómo afrontamos la situación y cómo colegiamos y compartimos las decisiones. No les puedo dar detalles, lógicamente, de este borrador, porque lo que él contiene podrá variar en los próximos días, pero ya les digo que básicamente de lo que se trata no es tanto de prohibir, sino de regular, que se puedan realizar las actividades, que se pueda recuperar la economía, que se pueda vivir, en una palabra, ¿no?, en resumen, pero que al mismo tiempo sea compatible con la seguridad y la salud pública. Asimismo, hoy el Consejo de Gobierno, y en otro orden de asuntos bastante diferente, le hemos dado el visto bueno a un gasto de 98,4 millones de euros, casi 100 millones de euros, para financiar plazas residenciales que atiendan a nuestras personas mayores en Castilla-La Mancha. Esta es una nueva prórroga del Acuerdo Marco para la concesión de servicios a personas mayores en la región, que incluye plazas residenciales, estancias diurnas y estancias temporales. Con este acuerdo marco lo que hacemos es fundamentar o apuntalar, mejor dicho, ¿no?, ese pilar del estado del bienestar, que es el sistema de la dependencia, que en buena medida tiene que ver con el trabajo que se desarrolla en los centros residenciales y también en los centros de día, y se trata de financiar concretamente 5.261 plazas residenciales, 418 plazas en centros de día y 77.973 días de estancias temporales que, como saben ustedes, son imprescindibles para muchas personas mayores que salen de una hospitalización, de un proceso quirúrgico o de una enfermedad y que no están en condiciones de salud como para irse a su domicilio. Sin embargo, tampoco reúnen las condiciones para estar en un centro hospitalario. Un esfuerzo por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha que entendemos que es de justicia social, porque no hay generación a la que le damos más que a la generación
generación de personas mayores que construyeron nuestra región. Por tanto, este acuerdo marco tiene dos objetivos fundamentalmente. El primero, ineludiblemente, es la atención de calidad de nuestras personas mayores que presenten algún grado de dependencia y, por supuesto, también algún grado de urgencia sociosanitaria. Pero al mismo tiempo cumplimos un segundo objetivo que tampoco es pequeño, ¿no?, que es muy importante, que es generar empleo, generar riqueza y, desde luego, fijar población en el medio rural, en el que muchas veces se encuentran ubicadas estas residencias, estos servicios, y que a veces son la única empresa que existe o una de las poquitas empresas que existen en algunas zonas rurales de Castilla-La Mancha. En total son 160 contratos con 139 residencias, 29 contratos con 28 entidades que gestionan centros de día y 108 contratos de entidades o para entidades que gestionan estancias temporales. Todo ello se enmarca en el esfuerzo que realiza desde hace años el Gobierno de Emiliano García Paje de fortalecer el sistema de la dependencia, un sistema de la dependencia que en Castilla-La Mancha arroja datos que son positivos. Sin embargo, tenemos que hacer una reflexión en torno a su financiación y a la necesidad que tenemos de que el Gobierno de España se implique realmente en la financiación del sistema de la dependencia y cumpla con la ley, aportando el 50% del coste de la misma, pero a pesar de que ello no se cumple y de que la aportación del Gobierno de España en este momento no alcanza siquiera el 17% del coste total, hemos incrementado en el último año un 7,5% los beneficiarios del sistema de la dependencia, un 57% desde el año 2015, desde que Emiliano García Paje gobierna Castilla-La Mancha. Hay 64.000 personas atendidas en algún servicio del sistema de la dependencia y son casi 76.000 las que cuentan con algún tipo de prestación o servicio. Eso hace que Castilla-La Mancha en este momento tenga un 91% de cobertura en el sistema de la dependencia en relación a la población diana, que sería la población dependiente, las personas que tienen discapacidad y esta discapacidad les hace tener algún grado de dependencia, o las personas mayores, que, como saben ustedes, son las que mayoritariamente de las que se ocupa, lógicamente, el sistema. Y en este sentido, pues darle estabilidad y darle confiabilidad y financiar, como no, estas plazas residenciales tan importantes para nuestras personas mayores. Y el último asunto del que yo les quería informar, en principio, es, otra vez la factura sanitaria vuelve a engordar. Cada Consejo de Gobierno prácticamente le damos el visto bueno a un nuevo gasto, a una nueva inversión en materia sanitaria y, lógicamente, en este caso, como en todas estas últimas semanas, ya meses, vinculadas casi exclusivamente con la gestión del COVID y cómo luchamos contra la pandemia. En este caso, se ha dado el visto bueno a 2 contratos de emergencia que se han realizado por la Consejería de Sanidad, contratos que van del 16 de mayo al 15 de junio, por un importe de 831.000 euros, que fundamentalmente el más grueso de ellos, que es de 663.400 euros, es para la compra de material de protección, de material sanitario, de procesos de limpieza y de desinfección, pero también y esencialmente de equipos y reactivos necesarios para hacer PCRs en el laboratorio del Instituto de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina. Es muy importante la labor de los laboratorios, también de este laboratorio del ICS de Talavera de la Reina, y por eso precisamente se hace un esfuerzo importante porque haya equipos, haya reactivos y haya material suficiente para hacer todas las pruebas PCR que sean imprescindibles. En este contrato, ya les digo, son 663.400 euros que incluyen productos desinfectantes, 200.000 mascarillas, 10.000 calzas, 10.000 gorros, 1.200 guantes. Bueno, lo que ya saben ustedes que habitualmente es la factura sanitaria en las últimas semanas, como les decía. Es muy importante que estos equipos den servicio en el laboratorio del ICS. Ya saben que está homologado desde el 25 de abril por el Instituto Carlos III para poder realizar este tipo de funciones y que este laboratorio, juntamente con otros de los hospitales, de las universidades, el propio Laboratorio de Sanidad Animal de Talavera de la Reina, en fin,
todos están contribuyendo a que Castilla-La Mancha en este momento tenga una gran capacidad para realizar este tipo de prueba diagnóstica, que es imprescindible para luchar contra el COVID. De hecho, ya se han realizado 278.600 pruebas, de las cuales 127.000 han sido prueba PCR, que es la que detecta el virus, y 150.600 son test rápidos dentro de esos estudios serológicos que se están haciendo a la población, especialmente a la población sanitaria y sociosanitaria. También hay otro expediente de 168.183 euros de la Fundación Sociosanitaria, precisamente con el mismo fin, fundamentalmente para la compra de materiales de protección, 200.000 mascarillas, diferentes materiales de protección, refuerzos en desinfección y limpieza de diferentes centros de la Fundación Sociosanitaria, que, como saben ustedes, atiende pues, a diferente población con características de vulnerabilidad. En definitiva, se trata de sendos contratos por un importe de 831.000 euros para la adquisición de equipos y reactivos para pruebas PCR y la adquisición de 400.000 mascarillas. Esta factura sigue engordando, pero no nos dolerán prendas en hacer todo lo que sea necesario para acabar con el virus en Castilla-La Mancha. Y dicho esto, pues lo que ustedes me quieran preguntar, que aquí estoy, en directo. Todo. Sí. Sí, claro, el Real Decreto Nacional lo que hace es establecer el marco, un marco que no nos podemos saltar, es el marco, ¿no?, el general, donde hay que moverse, pero luego la singularidad de Castilla-La Mancha, igual que del resto del territorio nacional, hace que tengas que bajar al detalle, a mayor detalle, ¿no? Igual que nosotros establecemos nuestro marco regional y cada ayuntamiento tiene que bajar también a su propio detalle de su realidad, ¿no? Y ese es el trabajo que estamos haciendo, intentar compatibilizar algo que parece fácil, ¿no?, porque se expresa fácil, que es recuperemos la libertad, recuperemos la vida, recuperemos la economía y al mismo tiempo no pongamos en riesgo la salud. Esto se dice fácil, ¿verdad?, pero es más complicado que resumirlo en una frase, y este es el encaje de bolillos, si se me permite la expresión, que en este momento está haciendo el Consejo de Gobierno, que ya han hecho previamente personas que son expertas en epidemiología, a las que les debemos esencialmente este documento y que queremos, desde luego, ver con el Consejo Social, porque, como les digo, pues todos los refranes trabajan, ¿no? 4 ojos ven más que 2, pero aparte de eso es que entendemos que es razonable que como afrontamos esta nueva normalidad, el cómo afrontamos esta nueva normalidad tiene que ser compartido con la sociedad civil. En cualquier caso, perdón. No, iba a preguntar si también lo van a compartir con los grupos parlamentarios, con los partidos políticos, no tienen presión. Nosotros hemos establecido este sistema que ustedes conocen, que es el Consejo Técnico, el Comité de Expertos y el Consejo Social. Este es el sistema. Lógicamente, a la oposición se le va dando cuenta en conversaciones que se mantienen cuando quieren alguna información, más a Ciudadanos. Ya saben ustedes que la interlocución con el Partido Popular lamentablemente está muy rota. Nos insultan permanentemente, nos acusan de las muertes y dicen atrocidades como ayer la señora Merino, hablando de muerte y de caos. En fin, el Partido Popular parece que está a otras cosas. En cualquier caso, si quieren información, la tendrán por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Se va a autorizar la movilidad interprovincial o se va a esperar a que decaiga con el estado de alarma? El propio domingo ya decae con el estado de alarma y nosotros estamos preparando la nueva normalidad, que es a partir del domingo. Por tanto, coincide, ¿no? Esa movilidad ya se va a producir, por lo que nosotros sabemos, incluso entre todas las comunidades autónomas y todas las provincias. Por tanto, sí, en Castilla-La Mancha habrá movilidad entre todas las provincias y, bueno, estamos, lógicamente, en algo más que eso, ¿no?, en gestionar ya áreas pues, que se hace con los festejos, con los eventos culturales, con los toros, con el teatro, en fin, con tantas y tantas actividades, ¿no?, con el turismo, con la hostelería. Estamos en eso ahora. ¿Y cuál es el motivo para que en fase 3 no se haya autorizado esta movilidad? En realidad, todas las decisiones que hemos tomado han sido por un criterio de prudencia. Hemos preferido pecar de prudentes a equivocarnos en otro sentido. Quizá era innecesaria esta medida,
Pero bueno, si teníamos que tomar la decisión, la tomamos optando por esos criterios más conservadores, ¿no? Que es intentar ver cómo evoluciona la pandemia en cada uno de los territorios y a partir de ahí empezar a funcionar, empezar a movernos. ¿Y evoluciona de tal forma que ya...? Viendo los datos de ayer son absolutamente esperanzadores, no solamente, lógicamente, los fallecimientos, que ya saben ustedes que son cada día menos, afortunadamente, que es lo más grave que hemos vivido en esta pandemia, las personas que nos faltan, pero también el número de contagios, ¿no? A pesar de que se hacen miles de PCRs, miles, todos los días, bueno, en los últimos días estamos teniendo pocos positivos. Eso no quiere decir que se vayan a mantener, hay que ver cómo se produce, ¿no? A partir de que nos movemos con libertad, cómo evoluciona el número de contagios. Pero, lógicamente, también es verdad que tenemos que ir soltando la situación, ir moviéndonos y ir recuperando nuestra libertad. La información que tenemos es la que aparece ya en los medios de comunicación y ese criterio poblacional va a tener mayor peso de lo que en principio parecía que iba a tener. El Gobierno de Castilla-La Mancha considera injusto que haya cogido volumen el criterio poblacional a la hora de repartir estos fondos, fondos que valoramos muy positivamente, decisión del Gobierno de España que valoramos muy positivamente el reparto de los fondos. Somos conscientes que con otro Gobierno este reparto no hubiera sido posible, y lo es con este Gobierno, pero dentro de eso y dentro del agradecimiento y el reconocimiento de que es una buena medida, también decirles que no es razonable que el criterio poblacional sea uno de los que más peso tenga cuando estamos hablando de una pandemia y cómo se paga la factura, también económica, sanitaria y en diferentes ámbitos que ha tenido la pandemia. Por tanto, parecería razonable que sea la afectación del virus, del coronavirus, de la enfermedad, lo que se hubiese tenido en cuenta con mayor peso, ¿no? Que es el posicionamiento, por otro lado, que mantiene España a la hora de ir a pedir ayuda a la Unión Europea, ¿no? En ese sentido, pues, nosotros nos sentimos, en fin, un poco defraudados porque entendemos que no es una decisión que se adecue, que sea la más adecuada a la realidad, más allá de que le convenga o no a Castilla-La Mancha. No se asusten que es alergia. Estoy con los restos de la alergia y me cuesta todavía hablar. Lo que les digo, siendo una medida muy positiva, el resumen sería, siendo una medida muy positiva, como lo es, inyectarle a las comunidades autónomas millones de euros que son necesarios para afrontar la situación, no nos parece razonable que se haya cambiado el criterio y que no se tenga en cuenta la afectación de la pandemia, porque en definitiva esa posición, que es la razonable y la que entiende toda la gente, es la que mantiene España cuando va a ir a pedir ayuda a la Unión Europea. Disculpen. Sí, hemos hecho los cálculos, depende de lo que se apruebe. Finalmente hoy estaríamos hablando del entorno de 80 millones de euros. Pero depende de lo que finalmente se apruebe hoy, por tanto, quizás sea más acertado decirlo mañana. ¿Se aborda en algún momento en el Consejo de Gobierno cómo se va a complementar, o se ha estudiado, cómo se va a complementar el ingreso mínimo vital una vez que finalicen las ayudas de emergencia social que se aprobaron desde Bienestar Social y teniendo en cuenta que el ingreso mínimo de solidaridad regional de momento está paralizado? Nosotros tenemos la expectativa puesta en que el ingreso mínimo vital le va a llegar a 40.000 familias de Castilla-La Mancha. Entendemos que eso pueden ser aproximadamente 120.000 personas, que lógicamente es una inyección también muy importante de renta en las familias con una situación más vulnerable. A partir de ahí nosotros tenemos que hacer una reflexión, viendo si esas previsiones se cumplen, que esperamos que sí, que se cumplan. A partir de ahí hay que hacer una reflexión de cómo se enfocan las políticas sociales, cuáles van a ser la transferencia de renta que va a hacer la Junta de Comunidades a esas familias vulnerables y cómo la va a hacer, si a través del empleo, si a través de las becas de comedor o de la adquisición de libros, o si vamos a reformular la política social. Yo creo que, en definitiva, aquí de lo que se trata es de saber y conocer que tenemos un instrumento muy potente en nuestras manos, que ahora mismo
tenemos garantizado, si se aplica bien ese ingreso mínimo vital, que entendemos que no hay razones para no aplicarlo bien, tenemos garantizado un colchón de seguridad que en la pasada crisis no tuvimos, que vimos sufrir a gente de manera indecible y que ahora, desde luego, con esta medida del Gobierno de España, esto no va a ocurrir. Eso no quiere decir que, por ponerle un ejemplo, ¿no?, una persona que reciba 400 y pocos euros no tenga necesidad de otras políticas sociales, ¿no? Esa reflexión es la que tiene que hacer el Gobierno una vez tenga todos los datos encima de la mesa. Nosotros no vamos a renunciar en ningún caso a la política social, que lo tengan meridianamente claro, pero sí tenemos que hacer una reflexión en torno a los planes de empleo y en torno a todas las ayudas, lógicamente, que en este momento no solamente de bienestar social, sino también educación. También incluso desde el Instituto de la Mujer hay mucha política social en la Junta y, en definitiva, lo que hay que hacer es ordenarla, ¿no? Eso no significa recortarla en ningún caso, para que se quede claro, sino ordenarla para que llegue más y mejor a quien más la necesita. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias por todo.